Muy buenas noches, estimados ingenieros. Vamos a iniciar, de favor, la clase número 1. En esta sesión vamos a analizar la clasificación sísmica de suelos basado en las normas chilenas. En esta norma específica, en estas dos normas específicas que se muestran, la NH 433 y NH 2369. Y además veremos cómo esta clasificación se compara con registros sísmicos reales. El objetivo es entender no solo la normativa, sino también su comportamiento frente a eventos reales, lo cual es fundamental en ingeniería sísmica. Vamos. La motivación principal de este estudio o de esta presentación surge de analizar registros sísmicos importantes, particularmente el terremoto del 27 de febrero del año 2010 y del 1 de abril del año 2014 en Chile. Estos eventos permiten evaluar cómo distintos tipos de suelo responden ante solicitaciones sísmicas reales. Vamos por acá. Registros en roca. Aquí observamos registros obtenidos en estaciones ubicadas sobre roca, estaciones en roca. ¿Ya? Es importante entender que la roca representa una condición de referencia, ya que presenta menor amplificación sísmica en comparación con suelos blandos. ¿Ya? Entonces, en la tabla que se muestra se tiene en la primera columna el código y el nombre de la estación en roca. Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en estos registros en roca se muestra en la gráfica los espectros de respuesta. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar de inicio esta gráfica. En el eje X, en el eje de las abscisas, tenemos el periodo en unidades de segundo. En el eje de las ordenadas, en el eje de las Y's, tenemos la aceleración espectral pseudo, ¿ya? Esta es la aceleración espectral pseudo, ¿ya? Entonces, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué se llama pseudoaceleraciones? Ahora, la normativa boliviana establecida en el año 2023, ¿ya? Utiliza espectros elásticos de pseudoaceleraciones, ¿ya? De hecho, tienen, bueno, pues han diseñado esos espectros bueno, pues con un periodo de retorno de aproximadamente 475 años, en la cual son pseudoaceleraciones, ¿ya? Entonces, pero ¿por qué se llama pseudoaceleraciones? Porque no es una aceleración medida directamente, sino calculada a partir de otro parámetro, puede ser en este caso desplazamientos, ¿ya? Entonces, en esta gráfica vemos los espectros de respuesta para roca, ¿ya? Si podemos ver la gráfica, ya en esta gráfica, pueden notar que las aceleraciones son relativamente bajas y más uniformes, ¿no? Si podemos ver acá, en alguna medida las aceleraciones en roca son relativamente bajas y más uniformes, ¿no? Esto confirma que la roca transmite el movimiento sísmico con menor amplificación, ¿ya?
Perfecto. Entonces, pero tenemos que interpretar en alguna medida esta gráfica, específicamente en el eje de las ordenadas, ¿no? La aceleración espectral pseudo, ¿no? Por acá tenemos punto 6 de la gravedad, ¿no? Punto 6 de la gravedad. La estructura experimenta una aceleración, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Un, bueno, pues punto 6 de G, ¿no? Un poquito más de la mitad de la gravedad, ¿ya? Ahora, si tenemos una pseudoaceleración espectral, en este caso nos trasladamos acá, ¿ya? 1 G, ¿ya? Significa, ¿ya? Que la estructura experimenta una aceleración, ¿no? Igual a la gravedad, ¿ya? Ahora, cuando vamos a tener aceleraciones espectrales pseudo mayor a 1G, ¿no? Podemos asociarlos a, a sismos muy fuertes, ¿no? Alto daño potencial, ¿ya? Entonces, cuando ocurre un sismo, el suelo no vibra igual para todas las estructuras. Cada estructura tiene su propio periodo de vibración, ¿ya? Entonces, Entonces, acá tenemos las aceleraciones, ¿ya? Espectrales, pseudo, ¿no? Nos dice cuánta aceleración experimentaría una estructura con un determinado periodo, ¿ya? Entonces, estos son los espectros, estos son los registros del terremoto del Maule del 27 de febrero del año 2010, ¿no? En Chile. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? En esta diapositiva se presenta las estaciones sísmicas ubicadas en suelo, en suelo, ¿ya? Registradas durante el terremoto del 27 de febrero, acá está, registros del 27 de febrero del año 2010, del terremoto del Maule, ¿no? A diferencia de la roca, el suelo tiene un comportamiento mucho más variable y tiende a amplificar el movimiento sísmico, ¿no? Vamos de nuevo. Tiende a amplificar el movimiento sísmico, el suelo, ¿ya? Ahora nos vamos a trasladar acá a la tablita, ¿ya? Inicialmente tenemos el código, ¿no? Acá tenemos el código de las estaciones, acá tenemos diferentes estaciones, ¿no? En la segunda columna tenemos el nombre, ¿no? O ubicación, ¿ya? Ejemplo, Angol, Constitución. Estos son prácticamente las estaciones, ¿ya? Pero ubicadas sobre un estrato, sobre un suelo, ¿no? El anterior fue sobre roca, ¿ya? Luego tenemos acá un parámetro de rigidez del suelo, que es el BS30. Este es el BS30, ¿no? Que está asociado a la rigidez del suelo, ¿ya? Ese BS30 está en función a la rigidez del suelo, ¿ya? Finalmente, en la última columna tenemos el periodo predominante del suelo, ¿ya? Columna 1, columna 2, columna 3. En la cuarta columna tenemos el periodo predominante del suelo. Vamos a la siguiente. Estaciones en suelo. Espectros de respuesta, ¿no? Entonces, en esta diapositiva observamos los espectros de respuesta correspondiente a estaciones ubicadas en suelo, ¿no? Para el terremoto del Maule del año 2010, ¿ya? En el gráfico también observamos el periodo, ¿no? Y la aceleración espectral, ¿no? Entonces, sí podemos ver esta gráfica, estos espectros en suelo, ¿no? Lo más importante,
que deben notar es, distinguidos ingenieros, que las aceleraciones en suelo, ¿no? Las aceleraciones en el eje de las ordenadas, las aceleraciones en suelo son mucho mayores que en roca, ¿ya? Mucho mayores que en roca. Esto significa que el suelo amplifica el movimiento sísmico, ¿ya? Eso es lo que significa, ¿ya? Además, pueden notar, ¿ya?, estimados ingenieros, que cada tipo de suelo amplifica más en ciertos periodos específicos, ¿no? Esto está relacionado con el periodo predominante, ¿no? Es decir, el suelo resuena en ciertos rangos de periodo, ¿ya? Entonces, una estructura será más vulnerable si su periodo coincide con el periodo donde el suelo amplifica más. Perfecto. Entonces, el suelo no solo amplifica el sismo, sino que lo hace de forma selectiva según el periodo. Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Clasificación solo por BS30. ¿Ya? En esta diapositiva comenzamos con la clasificación sísmica del suelo basados en el parámetro BS30, enfocándonos en el suelo de tipo B. Suelo tipo B, ¿ya? Suelo tipo B. Estamos iniciando con el tipo de suelo B, ¿no? Este es el primer nivel dentro de los suelos inmediatamente después de la roca, ¿ya? El suelo tipo B corresponde, este tipo suelo B corresponde a materiales relativamente rígidos, ¿no? Y se define por un rango del BS30, mayor a 500, pero menor o igual a 900 metros sobre segundo, ¿ya? Esto incluye suelos densos o depósitos con alta rigidez, ¿ya? Ahora, ¿qué muestra el gráfico? En el gráfico vemos los espectros de respuesta para estaciones que cumplen esta condición. Es decir, todos estos registros corresponden a suelos tipo B, ¿ya? A tipo B, ¿ya? Lo importante aquí es notar la amplificación sísmica en alguna medida es moderada, ¿ya? Es mayor que en roca, pero menor que en suelos más blandos, ¿no? Bueno, entonces, asociado al comportamiento dinámico podemos manifestar las curvas son relativamente bajas y más estables, ¿no? Esto indica que estos suelos no amplifican excesivamente, ¿no? Tienen un comportamiento más predecible, ¿ya? Perfecto. Entonces, el suelo tipo B representa condiciones intermedias cercanas a la roca con amplificación sísmica moderada, ¿no? Este tipo de suelo B, con un BS30 que fluctúa nuevamente entre mayor a 500, pero menor o igual a 900 metros sobre segundo. Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Suelo tipo C. En esta diapositiva analizamos el suelo tipo C, que corresponde a condiciones intermedias dentro de la clasificación sísmica basada en el BS30. La diapositiva anterior está asociada a la clasificación en función al tipo de suelo B, ahora tipo de suelo C.
¿ya? El suelo tipo C se define por el siguiente rango asociado al BS30, mayor a 350, pero menor o igual a 500 metros sobre segundo, ¿ya? Estos son suelos de rigidez media, ni tan duros como el tipo B, ni tan blandos como el tipo D de dedo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la gráfica podemos observar, ¿ya? En la gráfica podemos observar los espectros de respuesta de estaciones que pertenecen a esta categoría, ¿ya? Cada curva, cada curva representa cómo responde este tipo de suelo frente al sismo, ¿ya? Bueno, vamos a realizar una interpretación principal, ¿no? Comparando con el suelo tipo B, ¿ya? Suelo tipo B. El suelo tipo C presenta mayor amplificación sísmica. El tipo suelo C, ¿ya? Presenta aceleraciones más altas, especialmente en ciertos periodos, ¿no? En esta gráfica, ¿ya? Asociado al comportamiento dinámico, podemos manifestar que se empieza a notar algo muy importante. Las curvas tienen picos más marcados. Se pueden distinguir, estimados ingenieros, las curvas, ¿ya? Tienen picos más marcados. Esto indica que el suelo comienza a resonar más claramente en determinados periodos, ¿ya? Perfecto. En alguna medida esto es crítico porque si una estructura tiene un periodo cercano a ese pico, ya estos picos, ¿no? Aquí están esos picos, ¿ya? Puede experimentar mayores fuerzas sísmicas, ¿no? Perfecto. Entonces, el suelo tipo C representa una condición intermedia donde la amplificación sísmica ya es significativa y no puede ser ignorada en el diseño. Vamos por acá. En esta diapositiva analizamos el suelo tipo D. Acá estamos trabajando, que corresponde a suelos más blandos dentro de la clasificación por BS30, ¿no? El suelo tipo D se define por el BS30, en la cual tiene que ser mayor a 180, pero menor o igual a 350 metros sobre segundo, ¿ya? Es decir, son suelos poco rígidos, generalmente sueltos o con baja compacidad, ¿ya? Ahora, si nos trasladamos acá a la gráfica, ¿ya? Lo primero que deben notar es que las curvas son mucho más altas, ¿no? Más altas, ¿ya? Más altas que en B y C, ¿ya? También podemos manifestar, distinguidos ingenieros, que existen picos muy marcados, ¿no? Los picos son muy marcados en esta clasificación del tipo de suelo D, ¿ya? Perfecto. ¿Qué más podemos manifestar? Ya. El suelo incrementa fuertemente la aceleración, claro que sí, ¿no? Del movimiento, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque el suelo es blando.
se deforma más, ¿no? Y entra en resonancia con mayor facilidad. Este caso, o este es el caso, ¿no? En alguna medida peligroso, ¿no? Porque si el periodo de la estructura coincide con con el del suelo, se produce resonancia, aumentando el daño estructural. ¿Ya? Perfecto. Entonces, el suelo tipo D es el más desfavorable porque amplifica significativamente el sismo y puede llevar a condiciones críticas de diseño. Vamos al siguiente. En esta diapositiva se presentan las estaciones sísmicas ubicadas en roca, ¿no? Para el terremoto de Iquique, por acá está. Este es para el terremoto de Iquique, acá está, ¿no? ¿Ya? Del año 2014. ¿Ya? Acá está el registro. 1 de abril del año 2014. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante tener registros sobre roca? Porque la roca se usa como referencia, ¿ya? Dado que no amplifica significativamente el movimiento sísmico, ¿ya? Representa el movimiento base del sismo, ¿no? Esto nos permite luego comparar roca versus suelo, ¿no? Y entender cuánto influye el tipo de terreno, ¿ya? La roca nos da la línea base del sismo. El suelo es el que modifica y amplifica dicho movimiento. Como podemos ver en esta tabla, distinguidos ingenieros, tenemos acá la estación, ¿no? Tenemos la latitud y la longitud. Tenemos coordenadas UTMs, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Espectros de respuesta evento principal. En esta diapositiva observamos los espectros de respuesta en estaciones ubicadas en roca, ¿ya? Para el terremoto de Iquique, acá dice, ¿no? Roca, Iquique, para el terremoto de Iquique del año 2014, ¿no? En el gráfico inferior, ¿ya? Se muestran las curvas, ¿no? Representan distintas estaciones en roca, considerando solo registros con cierta intensidad, ¿no? En este caso, la aceleración espectral mayor a 0.3 de la gravedad, ¿no? 0.3, por acácito más o menos, ¿no? 0.3, ¿ya? Lo que deben notar, estimados ingenieros, en dichos espectros es que las aceleraciones son relativamente bajas, ¿no? Son relativamente bajas, miren acá, 1, 1.2, 1.4, ¿no? De la gravedad, ¿no? Son relativamente bajas y controladas, ¿ya? Las curvas en alguna medida son más uniformes que en suelo, ¿ya? Esto confirma que la roca no amplifica significativamente el movimiento sísmico, ¿no? El comportamiento en alguna medida es más estable y predecible, ¿no? Ahora, si recuerdan las diapositivas anteriores, en suelos
o en suelo, vimos picos altos y gran variabilidad, ¿no? En roca, las respuestas son más suaves, ¿ya? Esto refuerza un concepto fundamental. El problema no es solo el problema no es solo el sismo, sino el tipo de suelo donde se construye, ¿ya? Entonces, la roca transmite el sismo, pero el suelo lo amplifica. Vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva observamos los espectros de respuesta correspondientes a la réplica, ¿no? Acá tenemos roca, réplica. En este caso, pasando 2 días del 1 de abril, en este caso la réplica se produjo el 3 de abril del año 2014, después de 48 horas se ha registrado las réplicas, ¿no? Con una aceleración espectral mayor a 0.3 de la gravedad, ¿ya? El 30% de la gravedad. Perfecto. Lo primero que debemos notar es que las aceleraciones, ¿no?, son menores, ¿no? En la réplica, las aceleraciones son menores que en el evento principal. Por ende, las curvas están más bajas en el eje de las ordenadas, ¿ya? Esto es esperado porque las réplicas, estamos analizando, miren acá, la réplica pasando 48 horas, el registro principal es el 1 de abril del año 2014 y la réplica se produce 48 horas, aproximadamente 48 horas después del evento principal, ¿no? El 3 de abril del año 2014, ¿ya? Entonces, esto es esperado porque las réplicas tienen menor energía que el sismo principal. Por lo tanto, generan menores demandas sísmicas, ¿ya? Pero hay algo muy importante, ¿no? Aunque la intensidad es menor, la forma de los espectros es similar, ¿ya? La forma de los espectros en alguna medida es similar. Esto significa que el comportamiento dinámico del suelo o roca se mantiene, ¿ya? Perfecto. Las réplicas reducen la intensidad del movimiento, pero no cambian la forma en el que el terreno responde, ¿ya? Para resumir, vamos a la siguiente diapositiva. Hasta ahora hemos visto cómo responden los suelos en eventos reales. A partir de esta diapositiva comenzamos con la propuesta de una nueva clasificación sísmica, ¿ya? Pero ¿por qué una nueva clasificación? ¿Ya? Lo que pasa, distinguidos ingenieros, es que la clasificación tradicional, convencional, se basa principalmente en el BS30, ¿ya? La normativa boliviana también. Pero hemos visto, bueno, no hemos visto, ¿no?, sino que los investigadores de Chile, ¿ya?, los profesores, en las universidades, ¿no?, los profesionales, ¿no?, han visto que eso no es suficiente para describir completamente el comportamiento del suelo, ¿ya? Porque hay un problema, de hecho han identificado un problema dentro del enfoque tradicional, ¿ya? Dos suelos pueden tener el mismo BS30, pero responden diferente ante un sismo. Amplifican en distintos periodos.
Esto significa que falta información en la clasificación. ¿Ya? La nueva clasificación propone incorporar un segundo parámetro, que es el periodo predominante del suelo. Entonces, la clasificación ya no depende solo de la rigidez, sino también de la respuesta dinámica. ¿Ya? Dicha normativa chilena, dicha propuesta, se basa en observaciones reales y busca mejorar lo establecido en las normas chilenas anteriores, la NH 433. ¿Ya? Perfecto. En resumen, la nueva clasificación busca representar mejor la realidad, incorporando tanto la rigidez como el comportamiento dinámico del suelo. ¿Ya? Estimados ingenieros, el Comité de Chile el año 2023, ¿no? En diciembre del año 2023, propone una nueva clasificación sísmica en la cual el año 2024, a inicios del 2024, como en abril más o menos, se ha lanzado a, a difusión, ¿no? A socializar su normativa chilena, ¿ya? En la cual prácticamente cada tópico que se debía modificar tiene su base científica, ¿no? Tiene su base científica, es decir, tiene sus pruebas de laboratorio, tiene sus pruebas de campo, tiene su modelado que sustentan la norma chilena, ¿ya? Sustentan la norma chilena. Para cambiar un acápite de dicha norma chilena, asociado a la ingeniería sísmica, ¿no? Un profesor o un ingeniero profesional, ¿no? Tenía que tener sustento técnico para modificar y convencer al comité con pruebas de laboratorio, pruebas de campo, ¿no? Y de modo de tener algo más real, ¿ya? De esa forma han trabajado los chilenos, ¿ya? Perfecto, nueva clasificación. Estamos acá. En esta diapositiva definimos formalmente el parámetro BS30, ¿ya? Que es la base de la clasificación sísmica de suelos. Ahora sí voy a dar lectura. BS30. El BS30 es un parámetro de rigidez a bajas deformaciones de los estratos superiores correspondientes a la velocidad de onda de corte promedio de los 30 metros superiores del terreno, BS30, ¿no? Entonces, si podemos ver acá la estratigrafía, distinguidos ingenieros, acá tengo mi estructura, ¿no? Acá tengo mi estructura. En el subsuelo tenemos diferentes estratos. Podemos tener 3, 4, 5 estratos, depende de la formación geológica, ¿no? Diferentes estratos. Entonces tengo acá el modelo geotécnico y a una profundidad de 30 metros tengo la roca. ¿Ya? Tengo la roca. ¿Ya? Entonces necesito tener la estratigrafía, ¿no? Algo muy parecido como se muestra en la imagen. ¿Ya? Perfecto. Ahora, vamos a hacer en alguna medida una interpretación del BS30 después de dar lectura a una definición de lo que es el BS30, ¿no? Mientras mayor es el BS30, ¿ya? Tengamos un valor más elevado, ¿ya? El suelo es más rígido. Como es más rígido, se deforma menos. Como es más rígido, amplifica menos el sismo. ¿Ya? Vamos en sentido contrario. Mientras se reduce más el valor del BS30, para abajo, una flechita hacia abajo, ¿no? El suelo es más blando, se deforma más, amplifica más el sismo.
Es importante manifestar, distinguidos ingenieros, que el BS30, este BS30 no es un promedio simple, es un promedio armónico. Esto significa que las capas más blandas tienen mayor influencia en el resultado. Vamos de nuevo. El BS30 no es un promedio simple, es un promedio armónico. Esto significa que las capas más blandas tienen mayor influencia en el resultado. En esta diapositiva se presenta la fórmula o la relación del BS30, donde H sub I, acá tenemos H sub I, es el espesor de cada estrato, ¿no? Miren, acá tenemos, ¿no? H sub I, este espesor, ¿ya? Luego tenemos acá BV, no es B chiquita, ¿no? Es V, ¿no? VSI es la velocidad de onda de corte del estrato. Entonces, para reforzar lo manifestado, distinguidos ingenieros, los estratos más blandos dominan, gobiernan el comportamiento, por eso el promedio es armónico y no aritmético. En resumen, el BS30 mide la rigidez del suelo, pero da mayor peso a las capas más débiles, que son las que controlan, gobiernan la respuesta sísmica. Vamos por acá. Observación. BS30 no es un promedio ponderado, no es un promedio aritmético, es un promedio armónico. Un promedio ponderado sería con una ecuación de esta forma. Nos vamos a detener un poquito y vamos a ver la ecuación, ¿ya? Un promedio ponderado sería BS30. Miren la forma de la ecuación. Ahora vamos al BS30. Miren acá. Es de otra forma la ecuación, expresado de otra forma. Vamos a dar lectura a la nota. Voy a dar lectura. En el caso que se encuentre roca o material con BS, una velocidad de onda de corte mayor a 900 metros sobre segundo, a una profundidad HR menor que 30 metros. Mire, acá dice menor que 30 metros. Vamos por acá nuevamente a la gráfica. Nos vamos a detener un poquito, ¿no? Y voy a dar, para reforzar, voy a leer para reforzar. BS30 es un parámetro de rigidez a bajas deformaciones de los estratos superiores correspondientes a la velocidad de ondas de corte promedio de los 30 metros superiores del terreno. 30 metros, ¿no? Pero en el subsuelo nos podemos encontrar, ¿no?, con una roca tal vez a los 10 metros de profundidad, 15 metros, 20 metros. La naturaleza es sabia, ¿no?, distinguidos ingenieros. Entonces, no necesariamente a 30 metros está la roca, sino que puede estar a mayor profundidad o puede estar más a la superficie, ¿ya? Entonces, vamos por acá. Nota. En el caso que se encuentre roca o material con una velocidad de onda de corte, ¿no?, mayor a 900 metros sobre segundo, a una profundidad HR menor, miren acá la palabra, menor, el término, menor que 30 metros, medidos desde la superficie del terreno, el parámetro BS30 se debe calcular
considerando solo el terreno existente hasta dicha profundidad HR, ¿ya? Si la roca aparece antes de los 30 metros, antes, se corta el cálculo ahí, ¿ya? Puede ser, ejemplo, 20 metros. Hasta 20 metros hacemos. Hasta 20 metros. Cortamos ahí, ¿ya? En resumen, el cálculo del BS30 se ajusta a la realidad del terreno, considerando solo el espesor efectivo hasta encontrar roca rígida. Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Voy a dar también lectura a ello. El periodo predominante de vibración del terreno, ¿ya? Cuando veamos TG, lo vamos a asociar al término, al término periodo predominante de vibración del terreno. Donde veamos TG, periodo predominante de vibración del terreno, ¿ya? Es estimado a partir de mediciones de vibraciones ambientales, ¿ya? Y la evaluación de la razón espectral, ¿no? Que está asociado al método de Nakamura, ¿no? De las mediciones de vibraciones ambientales en su componente horizontal y en su componente vertical. H es la medición de las vibraciones ambientales en la componente horizontal y tenemos acá otra en la componente vertical. Todo ello asociado al método de Nakamura, ¿ya? Vamos a definir inicialmente el periodo de vibración del terreno. El periodo predominante de vibración del terreno, las unidades, obviamente es de tiempo, ¿no? Es el tiempo que tarda el suelo en completar un ciclo de vibración cuando es excitado. Cada tipo de suelo tiene una frecuencia o periodo natural de vibración, ¿ya? Los suelos duros están asociados a periodos cortos. Los suelos blandos están asociados a periodos largos, ¿ya? Entonces, esa es la definición inicial del periodo predominante de vibración del terreno, ¿ya? Luego tenemos acá las vibraciones ambientales, ¿ya? Las vibraciones ambientales. Son vibraciones muy pequeñas que existen permanentemente en el terreno debido a tráfico vehicular. Vamos de nuevo, con calma. Las vibraciones ambientales son vibraciones muy pequeñas que existen permanentemente en el terreno debido a tráfico vehicular, viento, actividad industrial, oleaje oceánico, microtremores naturales. Voy de nuevo. Microtremores naturales, también debido a ello, ¿ya? Entonces, debido a ellos, podemos registrar, ¿no?, vibraciones ambientales, ¿no? Cuando pasa un vehículo de alto tonelaje que está asociado al tráfico, ¿no?, va a generar vibraciones muy pequeñas, ¿no? Genera vibraciones muy pequeñas, ¿no? ¿Ya? El tráfico vehicular, un vehículo de alto tonelaje, ¿no? La actividad industrial, ¿no? Tenemos alguna empresa, ¿no? Una actividad industrial puede ser de cualquier índole, ¿no?
va a generar también vibraciones muy pequeñas y esas vibraciones pequeñas lo podemos registrar, ¿ya? Entonces, no es necesario esperar un terremoto para medirlas, esas vibraciones ambientales. Eh, Se utiliza, de hecho, un equipo llamado sismómetro o velocímetro de 3 componentes, ¿ya? Este es el método de Nakamura. ¿Qué más? Bueno, acá habla del método de Nakamura, ¿no? Es importante manifestar, distinguidos ingenieros, que el método de Nakamura analiza vibraciones ambientales registradas en 3 direcciones: norte, sur, este, oeste, y en dirección vertical también. En 3, norte, sur. Registra en 3. Bueno, estamos manifestando que el método de Nakamura analiza las vibraciones ambientales registradas en 3 direcciones: norte, sur, este, oeste, y en dirección vertical, ¿ya? Hemos manifestado que esta es la componente horizontal de la medición de las vibraciones ambientales y el otro es la componente vertical de las mediciones de vibraciones ambientales, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Sí podemos ver acá, estimados ingenieros, acá tenemos esa amplitud, tenemos acá la frecuencia. Esta gráfica está asociado al método de Nakamura, en la cual se registra mediciones de vibraciones ambientales, ¿ya? Perfecto. Eh, la frecuencia corresponde al pico máximo. Tenemos que identificar acá el pico máximo, ¿no? El pico máximo, que es la frecuencia predominante del terreno. Acá tenemos la razón espectral, la amplitud, ¿ya? Asociado al método de Nakamura, en la cual se presenta acá una gráfica tradicional, una gráfica convencional de esta forma, ¿ya? En la cual el punto máximo corresponde, ¿no?, a la frecuencia predominante del terreno, ¿ya? El punto máximo. En la siguiente gráfica, ¿ya?, tenemos acá otra gráfica. Mire, estamos manifestando que la frecuencia predominante del terreno es el pico máximo. Acá, pico máximo. Pero en la siguiente gráfica, ¿ya?, tenemos una curva plana, ¿no? Tenemos una curva plana, ¿no? Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? En esta curva plana, ¿cuál es la frecuencia predominante del terreno? ¿Ya? Estamos manifestando que en el método de Nakamura, en el eje de las abscisas tenemos la frecuencia y tenemos que determinar la frecuencia predominante. Acá tenemos la razón espectral H sobre B, en el eje de las 10, ¿ya? Pero acá no se puede identificar la frecuencia predominante, ¿ya? En la gráfica podemos observar, en la gráfica de H sobre V versus frecuencia, ¿no?, del método de Nakamura, podemos observar en esta gráfica, en esta segunda gráfica, ¿no?, es prácticamente horizontal o plana, ¿no?
y no presenta un pico claro, ¿no? No presenta un pico. Mira acá, está muy facilito de identificar la frecuencia predominante, pero en la gráfica de Nakamura podemos encontrarnos también en este escenario, ¿ya? No presenta un pico claro. Generalmente significa que no se identifica una frecuencia predominante del terreno dentro del rango de frecuencias analizado. Y todavía es un rango considerable, 0.1 Hz hasta 15 Hz. No se puede identificar una frecuencia predominante, ¿no? En el método, en la razón espectral H sobre V, hemos manifestado que el pico principal indica un contraste importante de rigidez entre las capas del subsuelo, ¿ya? Cuando la curva es horizontal, ¿ya? Es horizontal tal cual se muestra acá, no existe una amplificación significativa en una frecuencia específica. El terreno puede ser relativamente homogéneo en profundidad, ¿ya? Es posible que el sitio corresponda a roca o suelo muy rígido, ¿ya? Perfecto. Ya. Eh, entonces, en esta primera gráfica, vamos de nuevo, podemos identificar claramente la frecuencia predominante, ¿ya? En la segunda gráfica no se puede. Y hay posibles causas, ¿no?, que pueden llevarnos a ello. Las condiciones geológicas real, ¿ya? También puede ser por problemas en la medición, ¿no? Registros demasiados cortos, presencia de ruido artificial, ¿no?, mala instalación del sensor, procesamiento inadecuado, ¿no? Aquí sería necesario revisar la calidad de los datos. Entonces, en conclusión, en esta gráfica no se puede identificar claramente la frecuencia predominante. No se puede. Ya. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente gráfica de Nakamura. Primer escenario, segundo escenario, tercer escenario, dos picos. Si la curva de Nakamura presenta dos picos, primer pico mayor, pico menor, ¿no?, presenta dos picos, significa que el subsuelo puede tener más de un contraste importante de rigidez entre capas, o que existen varios modos de resonancia, ¿ya? Tenemos acá en la gráfica el pico principal. Este es el pico principal, ¿ya? Podemos tener dos frecuencias, ¿no? Frecuencia del pico menor, por acá más o menos, ¿no? Frecuencia del pico menor y la frecuencia del pico mayor. Ahora, ¿cuál tomaríamos? La pregunta nace, ¿no? ¿Cuál se toma como frecuencia predominante? Esa es la pregunta. Generalmente se adopta la frecuencia correspondiente al pico de mayor amplitud, ¿ya? De mayor amplitud, porque presenta la resonancia más significativa del sitio. Perfecto. Y también tenemos que preguntarnos qué significa el segundo pico acá. Puede deberse a dos contrastes estratigráficos importantes, puede deberse a
modos superiores de vibración, efectos topográficos, ¿ya? Ruidos antropogénico, también puede ser ello, ¿no? ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? Vamos a la siguiente. Vamos por acá. Ahora sí voy a dar lectura. En el caso de depósitos de suelos constituidos, por ejemplo, por materiales gravosos densos, que se suelen denominar suelos rígidos, la razón espectral, H sobre V, esta se llama, se le denomina razón espectral. Resulta ser plana, ¿ya? No mostrando un periodo predominante, se entiende como razón espectral plana aquella curva en la que no se observa frecuencia o periodo predominante con amplitudes mayores a 2. Vamos a la siguiente. Esta tabla, distinguidos ingenieros, está asociado a la nueva clasificación sísmica elaborada en diciembre o presentada en diciembre del año 2023 en Chile. ¿Ya? Acá tenemos, vamos a dar lectura. Ya, vamos a dar lectura. Suelo tipo, ¿no? Suelo tipo. Tipo de suelo. A, B, C, D y E. Lo que hemos explorado. El suelo tipo A está asociado a roca, ¿no? Suelo cementado, con un BS30 mayor o igual a 900 metros sobre segundo. Y un periodo predominante menor a 0.15, ¿no? O razón espectral plano. ¿Ya? El tipo de suelo B está asociado a roca blanda o fracturada, suelo muy denso o muy firme. Su BS30 tiene que ser mayor o igual a 500 metros sobre segundo. Su periodo predominante tiene que ser menor a 0.3 o la razón espectral plano. El tipo de suelo C está asociado a suelo denso o firme, en la cual su BS30 tiene que ser mayor o igual a 350 metros sobre segundo. Su periodo predominante tiene que ser menor o igual a 0.40 o la razón espectral plano. Uno de los dos. ¿Ya? O uno de los dos tiene que cumplir. No, no dice y. ¿No? Al utilizar el término y, ambas tienen que cumplir. Acá utiliza un término o, uno de los dos, ¿no? Blanco o negro, ¿no? ¿Qué color es? ¿Blanco o negro? Blanco, listo, ¿no? Perfecto. El tipo de suelo D está asociado a suelo medianamente denso o firme, en la cual su BS30 es mayor o igual a 180 metros sobre segundo, ¿no? Y su periodo predominante es menor a 1 segundo. Luego, finalmente, tenemos acá el tipo de suelo E, suelo de compacidad o consistencia mediana. Su BS30 es menor a 180 y no habla mucho del periodo predominante. Vamos por acá. La clasificación sísmica de todo sitio requiere como elemento básico conocer la estratigrafía del subsuelo en una profundidad mínima de 30 metros, medidos desde la superficie del terreno. Se debe llevar a cabo a través de la ejecución como mínimo de un sondaje a rotación de 30 metros de profundidad con toma de muestras.
sí se debe realizar toma de muestras. Ahora, durante nuestra campaña de exploración, ¿no? Eh, dentro de nuestro programa de exploración, campaña, programa de exploración, en función a la geología eh, del suelo, ¿no? Eh, tenemos que elegir la mejor alternativa para identificar el subsuelo o para explorar el subsuelo, ¿no? Si nos vamos a encontrar en alguna medida eh, con base en la formación geológica o la historia geológica del sitio del proyecto, con suelos blandos, ¿no? Lo más recomendable es utilizar el tubo Shelby, ¿no? Para extracción de muestras en suelos blandos. ¿Ya? Acá dice toma de muestras, ¿no? Con el tubo Shelby en suelos blandos podemos tomar muestras, ¿no? Y si nos encontramos con un material que predomina el término grava, ¿ya? En alguna medida podemos utilizar la prueba SPT para tomar muestras, ¿no? Vamos a la siguiente. El perfil de la velocidad de onda secundaria, sí tenemos que tener un perfil, ¿no? Tenemos que graficar profundidad versus velocidad de onda de corte secundaria. Se debe obtener de acuerdo a lo indicado en esta normativa chilena, que está asociado a la guía de caracterización dinámica de sitios y anteproyectos de norma obtención de parámetros, la velocidad de onda secundaria y el periodo predominante, basado en técnicas de ondas de superficie para la clasificación sísmica del sitio. El perfil de velocidades de corte que se determine para el sitio se deben contrastar y reportar en paralelo con la estratigrafía obtenida del sondaje geotécnico. De no existir compatibilidad entre ambos, se debe reanalizar la información y, de ser necesario, repetir la exploración, ¿ya? Muchas veces en la campaña de exploración, ¿ya? Lo que se hace es dos métodos, aplicarlos en un solo punto. Es decir, puedo utilizar el cono eléctrico, ¿no? Para conocer la estratigrafía del suelo y de modo de caracterizar todo el subsuelo, ¿no? A una profundidad considerable. Y paralelamente, en el mismo punto, bueno, paralelamente a 50 o 1 metro de separación, ¿no? No en el mismo punto, sino a 1 metro de separación del punto que se ha realizado con el cono eléctrico, puedo realizar una prueba SPT, ¿no? De modo de contrastar eh, el modelo estratigráfico, ¿no? Bueno, eso es lo que generalmente se hace. Tenemos que tener un parámetro de comparación, ¿no? Perfecto. Suelos singulares o tipo F. Perfecto. En esta diapositiva se presentan los casos de suelo tipo F, suelos singulares, es decir, suelos especiales que no pueden clasificarse con el procedimiento estándar. ¿Por qué son especiales? Porque presentan comportamientos complejos ante sismos.
¿ya? Presentan comportamientos complejos ante sismos, como grandes deformaciones, pérdida de resistencia, cambios volumétricos importantes, ¿ya? Entonces, se llaman suelos especiales, ¿ya? Porque necesitamos estudios geotécnicos y sísmicos más avanzados, ¿ya? Más avanzados necesitamos, ¿ya? Bueno, se requieren estudios especiales. Suelos, podemos encontrarnos con suelos potencialmente licuables, que para ello necesitamos estudios especiales. Suelos potencialmente licuables, ¿no? Para lo cual necesitamos estudios especiales, ¿ya? Ahora, muchas veces durante un sismo, distinguidos ingenieros, ya como el suelo está saturado, ¿no? Puede producirse este fenómeno de licuación. En alguna literatura pueden encontrar con el término de licuefacción. Como me lo han enseñado, generalmente utilizo el término licuación, ¿ya? Entonces, este tipo de suelos, ¿ya? En este tipo de suelos, durante un sismo, aumenta la presión de poro, ¿no? Por ende, el suelo pierde resistencia y rigidez, ¿no? Este tipo de suelo puede comportarse temporalmente como un líquido, ¿ya? El suelo presenta licuación. Generalmente pasa en este tipo de materiales, arenas limosas, ¿no? Con un número de golpes corregido de la prueba estándar, ¿no? Menor a 20, normalizado a 0.1 megapascales, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de suelo que pertenecen a la categoría de suelo singular o F, para lo cual se necesita estudios especiales. Estamos hablando de suelos susceptibles de densificación por vibración, ¿ya? En este caso son suelos granulares sueltos, ¿ya? Que no llegan a licuarse, pero se compactan al ser vibrados por el terremoto. Luego podemos identificar otro tipo de suelo que requiere estudios especiales y que pertenece a la categoría F de suelos singulares. Nos encontramos con suelos colapsables, suelos colapsibles. En alguna literatura también utilizan ese término, colapsibles o colapsables, ¿ya? Em, este tipo de suelos, estamos hablando algunos suelos típicos como loes, ¿no? Depósitos eólicos, ¿ya? Los depósitos eólicos. mm, eh, de hecho, dichos suelos poseen una estructura aparentemente estable que colapsa cuando se humedecen, ¿no? Cuando son sometidos a cargas o vibración, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de suelos que pertenece a la categoría F, asociado al término orgánicos, ¿no? Suelos orgánicos, que contienen gran cantidad de materia orgánica. Estamos hablando de turbas, ¿no? Estamos hablando de limos orgánicos, ¿no? Que este tipo de suelo se caracteriza, bueno, se caracteriza principalmente por su muy elevada compresibilidad, ¿no? Alta deformación, baja resistencia, lo cual tiene consecuencias. Presentan amplificación sísmica significativa, por ende grandes deformaciones, ¿ya? Luego tenemos acá los suelos finos saturados con un límite líquido mayor a 80 y espesor mayor a 20 metros, ¿no? Entonces, este tipo de suelos
llevan a consecuencias como una amplificación de ondas sísmicas, ¿no? Tiene consecuencias también este tipo de suelos, estos suelos finos saturados, eh, que presentan periodos predominantes largos, ¿no? También presentan problemas de estabilidad, ¿ya? Luego tenemos acá suelos finos saturados con sensitividad mayor que 10, ¿no? Con sensitividad mayor a 10. ¿Qué más? Luego tenemos acá eh, terrenos topográficamente irregulares, ¿no? También tiene consecuencias también este tipo de suelo, en la cual las aceleraciones mayores, bueno, de hecho las aceleraciones son mayores que en terrenos planos, bueno, principalmente ello, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a la siguiente. Casos especiales. Estructuras de menos de 500 metros cuadrados construidos de no más de 2 niveles y con una altura menor a 8 metros, independientemente de su clasificación de uso. Casos especiales. Conjunto de viviendas en terrenos de menos de 8.000 metros cuadrados, donde cada unidad es de no más de 2 niveles y de menos de 200 metros cuadrados construido. En estos escenarios, en estos dos escenarios, no se requiere clasificar sísmicamente el sitio, no se exige un sondaje de 30 metros en estos escenarios, ¿no? No se requiere clasificar sísmicamente el sitio, no se exige un sondaje de 30 metros, pero sí se requiere llevar a cabo el estudio geotécnico cumpliendo como mínimo las disposiciones de esta normativa, ¿ya? Las estructuras se deben calcular y diseñar sísmicamente según el método estático asociado al suelo tipo E. Perfecto. Para clasificar, se debe considerar como primer requisito el valor de BS30 del sitio en cuestión. Con esto se establece una primera posible clasificación. Para ratificar esta clasificación, se debe verificar el cumplimiento del periodo predominante. En el caso que no se cumpla el segundo requisito, la primera posible clasificación debe ser degradada en un nivel, ¿ya? Vamos de nuevo, nos vamos a analizar un poquito este párrafo que es muy importante y me llama la atención el último, bueno, pues en el caso que no se cumpla el segundo requisito asociado bueno, al periodo predominante, la primera posible clasificación debe ser degradada en un nivel. Nos vamos a detener un poquito. Perfecto, vamos por acá. Si se cumple el BS30, pero no se cumple el periodo predominante, tenemos que degradar un nivel. Eso es lo que significa, ¿ya? Vamos de nuevo. Acá tengo el BS30, ¿no? Mayor o igual a 900 metros sobre segundo, cumple, pero acá el periodo predominante no se cumple, ¿ya? Entonces, en la clasificación sísmica lo que se hace es degradar un nivel. Nos saltamos a la siguiente fila, ¿ya? Esa es la interpretación de ese párrafo. Degradamos un nivel, dice. ¿Ya? Vamos por acá. Para clasificar se debe considerar como primer requisito el valor del BS30 del sitio en cuestión. BS30 cumple. Con esto se establece una
primera posible clasificación. Para ratificar esta clasificación, se debe verificar el cumplimiento del periodo predominante. En el caso que no se cumpla el periodo predominante, el segundo requisito, ¿no? La primera posible clasificación debe ser degradada en un nivel, una fila inferior. Degradamos, ¿no? Y esa va a ser la clasificación sísmica del suelo. Estimados ingenieros, tengo, por favor, y 25. Por favor, y media vamos a regresar. Para esta sesión tengo preparado eh, esta presentación, ya que lo terminamos y ese es el trabajo de hoy. Y 30 regresamos, por favor. Les pido para- Vamos a continuar, de favor, estimados ingenieros. Esta gráfica representa un espectro de pseudoaceleración elástica para diferentes tipos de suelos, según la norma sísmica chilena establecida en el Decreto Supremo 61. Entonces, esta gráfica muestra, acá, ¿no? La gráfica, ¿no? Muestra cómo responde una estructura ante un sismo dependiendo de las características del terreno donde está construida. En el eje horizontal, vamos de nuevo, vamos a ir con calma. En el eje horizontal, en el eje de las abscisas, tengo el periodo de vibración de la estructura en segundos, ¿no? En el eje vertical, en el eje de las ordenadas, tengo las pseudoaceleración espectral, ¿no? Pseudoaceleración espectral expresada en función de la gravedad. Expresada en función de la gravedad. Las curvas A hasta E, miren acá tenemos, ¿no? Curvas A, B, C, D, E. La curva o las curvas de A hacia E representan los tipos de suelo donde el más rígido A es roca, hasta el más blando E, que es el suelo muy competente pero blando. Ya es un suelo blando. La tabla presenta, acá en la tabla, acá estamos, vamos a situarnos acá. La tabla presenta los parámetros de diseño sísmico para clasificar y modelar la respuesta de los diferentes tipos de suelo, ¿ya? Según la normativa de este decreto supremo, de la norma chilena, del decreto supremo 61. ¿Ya? Tenemos el tipo de suelo. La primera columna está asociado al tipo de suelo, A, B, C, D, E, el F, que son suelos singulares, ¿no? Especiales, la cual se necesitan estudios avanzados, ¿no? Luego tenemos acá, este es el factor de suelo, ¿ya? Es el coeficiente de amplificación que aumenta el valor del diseño sísmico a medida que el suelo es más blando, ¿ya? En esta tabla varía de punto 9, ¿no? Varía de punto 9, punto 9, 90, ¿no? En el suelo A hasta 1.30 en el suelo E. Luego tenemos acá T sub 0, que es el periodo inicial de la meseta, expresada en unidades de segundo.
¿ya? Define el inicio del tramo donde la aceleración del espectro alcanza su valor máximo absoluto. ¿Ya? Luego tenemos acá T', ¿no? Periodo de control, ¿no? Marca el punto donde el espectro empieza a decrecer de forma más pronunciada, ¿no? Estamos, lo podemos asociar a la zona de periodos largos. Luego tenemos acá n, que es un parámetro exponencial, es decir, es un exponente que ajusta la forma de la curva de aceleración en las zonas de periodos intermedios, ¿ya? Luego tenemos acá un parámetro exponencial, ¿ya? Este es un exponente que regula la tasa de amortiguamiento y caída del espectro en periodos más largos. Eso es lo que representa. ¿Qué más? Vamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Eh, Nos vamos a detener un poquito, distinguidos ingenieros. Por favor, les pido por favor que se concentren en la tabla de modo de describir todos los parámetros, ¿ya? Les pido por favor unos segunditos dedicar en observar la gráfica. Perfecto. En el eje de las ordenadas tengo el BS30 expresado en metros sobre segundo, ¿ya? BS30, que es la velocidad promedio de la onda de corte en los primeros 30 metros de profundidad. En el eje de las abscisas, en el eje de las X, ¿no? Tengo el periodo, ¿ya? Periodo. Acá está la ecuación, ¿ya? Acá está la ecuación. En el eje horizontal, en el eje de las X, tengo el periodo fundamental de vibración del suelo en segundos, ¿no? El periodo representa el tiempo que tarda el suelo en completar una oscilación libre, ¿ya? Luego tenemos acá, miren, A, B, C, D, E. F son los suelos especiales. Las letras A, B, C, D, E representan la clasificación de tipo de suelos según la norma, ¿ya? Bueno, las líneas horizontales que presentan acá, miren, acá tenemos algunas líneas horizontales, ¿no? ¿Ya? Las líneas horizontales marcan los límites normativos de velocidades de onda de corte para cada tipo, ¿no? Hemos manifestado el BS, el tipo de suelo A, la velocidad de onda de corte, o el BS30 mayor a 900 metros sobre segundo. Roca dura. Tipo de suelo B, mayor a 500, pero menor o igual a 900 metros sobre segundo. Roca blanda o suelo muy denso. Tipo de suelo C, ¿no? Mayor a 350, pero menor a 500 metros sobre segundo. Está asociado a suelo denso o firme. Suelo D, el BS 30 mayor a 180, sí, eso 180, ¿no? Más o menos 180 por acá. Más arribita está 200, 180, pero menor o igual a 350 metros sobre segundo, ¿no? Suelo medianamente denso. Finalmente, tenemos un BS30 menor a 180, menor o igual a 180, asociado a suelos blandos, ¿ya? Para nosotros, H es el espesor del estrato, ¿ya?
H es el espesor del estrato. ¿Ya? Si podemos ver acá, distinguidos ingenieros, tenemos acá dos tipos de estratos. H40, acá tengo un espesor de 40 metros, acá tengo un espesor de 30 metros, ¿no? 30 metros. ¿Cómo determino el periodo, eh, el, el periodo acá en el eje de las X? Con esta ecuación, ¿no? Con esta ecuación. Miren, 4 veces el espesor del estrato, 4 por 40, y esta es la velocidad de onda secundaria. Para ello tenemos que tener o graficar un perfil de velocidades de onda, de corte. ¿No? Luego tenemos acá en la parte inferior, en color rojo, ¿ya? Punto 15 segundos, punto 30, punto 40, punto 75 segundos, ¿ya? Son exactamente los periodos de corte, ¿ya? T sub 0, ¿ya? A ver, vamos por acá. A ver. T sub 0, T sub 0. Punto 15, punto 30, punto 40, punto 75 son exactamente los periodos de corte T sub 0 de la norma sísmica, ¿no? Bueno, esta ecuación, esta fórmula, ¿ya? Eh, o bueno, la gráfica se basa en la fórmula analítica del periodo fundamental de un estrato de suelo sobre base rígida, ¿no? Determinada con esta ecuación, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a la siguiente. Ejemplo polémico, Concepción. Esta gráfica ilustra el famoso caso polémico, ¿ya? Caso polémico de Concepción, el cual demuestra una falla potencial en los criterios de la normativa sísmica chilena, establecidas en el Decreto Supremo 61 de la normativa chilena, cuando se aplica a cuencas profundas de suelo, ¿ya? Cuando se aplica a cuencas profundas de suelo, ¿ya? Nuevamente, podemos ver en el eje de las Y tengo la pseudoaceleración, ¿no? En el eje de las X tengo el periodo, ¿no? Las curvas negras, acá tenemos curvas negras, ¿no? Miren, ¿ya? De E dice, ¿no? Las curvas negras, ¿ya? Están graficadas o son, sí, están graficadas dichos espectros con base en dicho decreto supremo 61, ¿ya? Em, ¿Qué más? Las curvas rojas, ¿ya? Las curvas rojas eh, es el espectro de respuesta real registrado en el sitio de Concepción, ¿no? Luego tenemos acá un BS30 del orden de 250 metros sobre segundo, que es la velocidad de la onda de corte. Clasifica legalmente el suelo de Concepción como suelo tipo D, ¿ya? Tipo D, entre un rango de 180 a 350 metros sobre segundo, ¿no? Luego tenemos acá un periodo fundamental real medido en el sitio, ¿no? Usando el método de Nakamura, ¿vale? Ese es ese periodo, acá dice Nakamura, ¿no? Ese es el periodo fundamental real medido en el sitio usando el método de Nakamura, ¿ya? Del orden de 1.4 segundos, ¿no? Es muy superior al límite normativo de 0.75 segundos para suelo tipo D. La polémica radica en que el suelo de Concepción
engaña a la clasificación estándar de la normativa chilena, ¿verdad? De hecho, hay una subestimación del peligro en edificios altos, ¿no? Por su rigidez superficial, ¿no? Acá tenemos una rigidez superficial asociada al BS30 de 250 metros sobre segundo. La norma obliga a diseñar usando la curva negra. ¿Ya? Acá, D, la curva negra. Vamos de nuevo. La norma obliga a diseñar usando la curva negra D. Acá tenemos una curva negra D. Sin embargo, la curva real roja, acá tenemos, ¿no? Una roja de Concepción, ¿no? Genera un segundo pic. Miren, acá la curva roja tiene dos pics, genera un segundo pic, ¿no? Destructivo a los más o menos del orden como 1.4 segundos, ¿no? Un segundo pic genera, ¿ya? Un segundo. Vamos de nuevo. La polémica radica en que el suelo de Concepción engaña a la clasificación estándar de la norma. De hecho, hay una subestimación del peligro en edificios altos por su rigidez superficial, que es del orden de 250 metros sobre segundo. La norma obliga a diseñar usando la curva negra D. Sin embargo, la curva real roja, la medida en Concepción, Chile, ¿no? Genera un segundo pic destructivo a los 1.4 a 2, ¿no? Aquí está 1, acá está 2, 1.4 a 2 segundos aproximadamente. ¿Ya? Entonces, hay un efecto de la cuenca profunda. ¿Ya? Esto ocurre porque el espesor real del suelo blando en Concepción es mucho mayor a los 30 o 40 metros que asume la norma. ¿Ya? Hemos dicho del BS30, ¿no? 30 metros superficial, ¿ya? Pero en Concepción es mucho mayor a los 30, 40 metros que asume la norma, ¿no? De forma implícita. ¿Ya? Al ser un estrato extremadamente profundo, el periodo del suelo se disipará a 1.4 segundos más o menos, por acá. ¿Ya? Perfecto. Ya. Ya. Lo podemos asociar a un peligro real, ¿ya? Las zonas del periodos de 1.5 a 2, acá tenemos una zona, ¿no? De 1.5 a 2 segundos más o menos, ¿ya? Que corresponde a edificios altos de unos 15 a 20 pisos, ¿ya? La línea roja supera significativamente, acá tenemos, ¿no? Roja, ¿ya? Supera significativamente a la curva de diseño, ¿ya? Esto significa que los edificios altos en Concepción eh, sufren o van a sufrir fuerzas sísmicas reales mucho mayores a los que los ingenieros calcularon usando la norma, ¿ya? Entonces hay una particularidad, hay un caso polémico. Vamos por acá. En esta diapositiva, en esta lámina, uh, se aborda un concepto clave, ¿no? Podemos usar microvibraciones, ¿no? Microvibraciones, es decir, ruido ambiental sutil y cotidiano, para predecir cómo se comportará el suelo ante un sismo destructivo, ¿no? Esa es la pregunta.
La respuesta que muestra la gráfica es sí. Existe una excelente correlación entre ambos fenómenos. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Vamos a analizar las curvas. En el eje vertical, acá en el eje vertical tengo la aceleración espectral que muestra la fuerza que experimentaría una estructura. En el eje horizontal, ¿ya? Tengo el periodo de vibración de la estructura. ¿Ya? Las curvas en la gráfica muestran, ¿no?, algunas líneas finas, ¿no? También muestra algunas líneas segmentadas, ¿ya? Como podemos ver. Las líneas negras finas discontinuas, acá tenemos unas líneas delgadas, ¿no?, discontinuas también, ¿ya? Son los espectros de respuesta reales calculados a partir de los datos registrados por las estaciones sísmicas durante terremotos reales, ¿ya? La franja sombreada gris, miren, acá tenemos, ¿no?, una franja, es una franja sombreada gris, es el espectro estimado o modelado previamente utilizando únicamente mediciones de microvibraciones de fondo, ruido ambiental. ¿Ya? Microvibraciones. Acá tenemos otro espectro, ¿no? Tenemos otro espectro. La franja sombreada gris. Perfecto. Vamos a analizar los picos, ¿ya? Se observa la zona entre punto 15, bueno, punto 50 hasta acá, ¿no? Punto 50. Punto 15 más o menos por acá, ¿no? Punto 15. Punto 15 y punto 30 más o menos, ¿no? Por acá más o menos. Acá está punto 50. 0.5 unidades de segundo. Más o menos como punto 15 y punto 30, ¿no? Tanto la franja gris de microvibraciones como las líneas negras, ¿no?, que es del terremoto real, alcanzan su punto máximo de aceleración exactamente en el mismo rango de periodos. ¿Ya? Esto demuestra que el suelo sintoniza o amplifica las ondas en las mismas frecuencias, sin importar si es un pequeño ruido ambiental o un terremoto de gran magnitud. ¿No? Vamos a la siguiente. Ya. Velocidad de onda secundaria, BS30, de 450 metros sobre segundo, asociado al tipo de suelo C. ¿Ya? Al analizar la gráfica de espectros para el sitio de Maipú, ¿no?, se observan los siguientes aspectos claves de su comportamiento dinámico. ¿Ya? La zona máxima de amplificación. Tenemos que identificar dicha zona máxima de amplificación. ¿Ya? El rango crítico, es decir, el punto de mayor aceleración sísmica, se concentra entre los 0.25, más o menos de ese orden, y 0.60. 0.50 es acá, ¿no? 0.60 más o menos, ¿no? El rango crítico, es decir, el punto de mayor aceleración sísmica, se concentra, ¿no?, entre los 0.25 y 0.60, 0.50 más o menos segundos. ¿Ya? La magnitud de la fuerza, es decir, las aceleraciones espectrales alcanzan valores muy elevados, de entre 3.5, miren acá está 3.5, miren, 3.5, 3.5G, ¿no? Obviamente, y 4.1, ¿no?
las aceleraciones espectrales. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a la siguiente gráfica. BS30 igual a 341 metros sobre segundos. Tipo de suelo D. Al analizar la gráfica de espectros para el sitio del Llolleo, ¿ya? Tiene un BS30, hemos manifestado, de 341 metros sobre segundo. Suelo de tipo D. Podemos observar los siguientes aspectos claves, ¿no? Tenemos que identificar la zona máxima de amplificación, es decir, el peak, ¿no? De hecho, tenemos que identificar el rango crítico, es decir, el punto de mayor aceleración que que se concentra principalmente entre punto 25, sí, también más o menos, ¿no? Como punto 25 y esta vez sí, punto 60, punto 65 segundos. ¿Ya? La magnitud de la fuerza, ¿no? Asociada a la franja gris, mira acá tenemos una franja gris, ¿no? La franja gris, ¿no? Que está asociada a las microvibraciones, muestra un pico muy agudo, ¿no? Muestra un pico muy agudo, que supera los 4 veces G, ¿no? 4 veces G. Cerca de los 0.4 segundos más o menos, un periodo de 0.4 segundos aproximadamente. ¿Ya? Entonces, al ser un suelo más blando tipo D, la energía del sismo empieza a repartirse en un rango de periodos más amplios, ¿no? Que en los suelos rígidos. ¿Ya? Ahora, el comportamiento no lineal y sismo fuerte lo podemos asociar a la curva discontinua. Acá, hay una curva discontinua. Se observa entonces en la gráfica dicha línea de trazo largo, segmentada, ¿ya? Que se despega notablemente del resto hacia la derecha, ¿no? Por lo cual requiere mayor demanda. ¿Ya? Esa línea, ¿no? Mantiene aceleraciones altas, ¿ya? Mantiene aceleraciones altas, incluso hasta periodos cercanos de un segundo. Acá tenemos, ¿no? Un periodo, miren, el periodo de un segundo, y las pseudoaceleraciones en alguna medida también son notablemente altas. ¿Ya? Perfecto. Vamos a la siguiente. BS30, 318 metros sobre segundo, tipo D. ¿Ya? Podemos identificar la máxima amplificación, es decir, el peak, ¿no? El pico agudo, ¿ya? La franja sombreada gris, esta franja sombreada gris asociada a las microvibraciones, ¿no? Y la mayoría de las líneas de sismos reales muestran un pico muy alto, ¿no? Muy alto, 4.5 de G, ¿no? Muy amplio. Perfecto. Ya. Esta curva de línea segmentada está asociado a un comportamiento no lineal extremo. ¿Ya? Como podemos ver, se observa, ¿no? La línea de trazo discontinuo que se separa radicalmente del resto del conjunto. ¿Ya? Todo ello asociado al comportamiento no lineal extremo. ¿Ya? Y también podemos observar en la gráfica, distinguidos ingenieros, que hay un ensanchamiento y desplazamiento, ¿no? De esa curva, ¿no? ¿Qué más? Vamos por acá. BS30 de 332 metros sobre el segundo, tipo de suelo D. ¿Ya? La zona de máxima amplificación
peak, ¿no? Podemos identificarlo, ¿ya? Más o menos del orden de tal vez de 0,6, ¿no? 0,4, 0,6 segundos, ¿no? Y también la línea segmentada está asociada al comportamiento no lineal, ¿ya? Del suelo, ¿ya? Un poquito más, vamos. En la siguiente gráfica también se muestra el BS30 igual a 235 metros sobre segundo, ¿no? Como podemos observar en la gráfica, se muestra un fenómeno más crítico y particular de las cuencas profundo, ¿no? La zona máxima de amplificación está desplazada, ¿no? Miren, está más a la derecha. Si podemos ver acá, ah, la curva que pertenece, la sombra, bueno, pues la franja, ¿no? De microvibraciones está más desplazada a la derecha, ¿no? Presenta desplazamientos a periodos largos, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Esta gráfica eh, presenta un comportamiento bimodal y el efecto de cuenca, ¿no? Presenta doble peligro, ¿no? Doble peligro. ¿Qué más? Vamos un poquito más adelante. Eh, Estas son más opiniones del que ha... eh, esto no lo vamos a ver porque son más opiniones personales, ¿ya? Y vamos a pasar a las preguntas. Adelante, estimados ingenieros. Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Positivo, estimado ingeniero, adelante. Ah, ya, perfecto. Bueno, tenía una consulta y era respecto a lo que se define como roca en este caso o para estas clasificaciones. Por lo que tengo entendido, hay 5 tipos de roca, ¿no? De acuerdo a las características de resistencia que tiene cada tipología. Entonces, el suelo tipo A, ¿hasta qué tipo de roca? Tipo 1, 2, 3, ¿hasta dónde más o menos abarcaría? Tipo de roca, 5 tipos de roca. Solamente acá presenta, a ver, vamos a ver acá. Ya. Estimado ingeniero Caballero, ¿verdad? Hola, Inge. Sí, G, dígame. Perfecto. Sí lo puede ver acá, estimado ingeniero, mire. El tipo de roca en la normativa chilena lo asocia al BS30, ¿tá? Y el BS30 también está en función al espesor y está en función a la velocidad de onda secundaria. Entonces, la normativa chilena se enfoca más al BS30 y al periodo predominante. Suelo de roca, bueno, pues perdón, tipo de suelo, roca, suelo cementado, mayor o igual a 900 BS30. Roca blanda, ¿ah? Roca blanda o fracturada. Suelo muy denso o muy firme, BS30 mayor a 500 metros sobre segundo. Ya luego dice suelo denso, ¿no? Pero acá está roca, suelo cementado y roca blanda, asociada al BS30. Entonces, en la normativa chilena lo asocia al BS30, roca, ¿no? Un suelo cementado y una roca blanda. Estos dos escenarios presentan la normativa chilena. Ahora, usted me ha preguntado sobre la roca, ¿no? Lo último no lo entendí, Inge, pero vayamos un poquito más. Coménteme, de favor, Inge. Sí, bueno, ahora lo tengo más claro con la clasificación del BC30. Yo me confundí porque, por ejemplo, para el caso de túneles,
clasificamos la roca de acuerdo a su resistencia, ¿no? Roca tipo uno, digamos, la roca más resistente que tenemos para hacer las excavaciones, y roca tipo 2, 3, 4 y la 5 que es más o menos un suelo fuerte, digamos. Entonces ahí mi duda, pero con esto del BS30 ya lo tengo más claro. Ingeniero, tipo uno, tipo 2, tipo 3, qué normativa están utilizando para túneles? No, la normativa, la verdad no lo tengo ahorita claro cuál es la clasificación, pero que solemos manejar de acuerdo también al tipo de refuerzo que se le va a colocar. Perfecto, está muy bien, hijo. Inge, otra consulta Claro que respecto sí. a esto de este BS30. ¿Acá en nuestro medio en Bolivia se hace ese tipo de ensayo o no sé si nos puede comentar algo de su experiencia, porque me llama la atención esta parte? Claro que sí, estimado ingeniero. Voy a proyectar acá la normativa boliviana. Permíteme, voy a dejar de compartir. A ver, por acá está. Dejar de compartir. Voy a buscar la normativa chilena. Todavía tenemos tiempito. Por favor, ¿me pueden apoyar en buscar en la normativa boliviana el BS30? Les pido de favor, estimados ingenieros. ¿En qué página está? ¿Será que pueden identificar? ¿Sí lo podemos ver la norma, estimado ingeniero? Sí está Lo puedo proyectado. ver. Sí, se ve. Por favor, ¿me pueden apoyar en buscar el BS30? Por acá está. Voy a dar lectura de favor acá. Los valores de aceleración máxima probable obtenidas para el mapa con periodo de retorno de 475 años oscilan entre 4 a 32%, 4 a 32%. Esta es la fracción de la gravedad. Se consideró, mira, utilizan un término, se consideró el valor del BS30 de 760 metros sobre segundo. ¿Ya? Se ha considerado, ¿ya? Se ha considerado el valor de BS30 de 760 metros sobre segundo. ¿Ya? Ahora, en la normativa chilena no se ha considerado. En la normativa chilena, con base en datos de los registros sísmicos, ¿no? Han establecido su normativa. ¿Ya? En Bolivia lo que hemos hecho es considerar. Sin embargo, esa normativa chilena, con base en los registros sísmicos que hemos visto, ¿no? Han fortalecido su normativa de modo de tener un sustento científico. Perfecto.
Gracias por la pregunta, Inge. Perfecto, estimados ingenieros. Muchas gracias por asistir a las clases. El día miércoles vamos a continuar. Gracias, muchas gracias y nos vemos el día miércoles a las 19 horas. Un abrazo, pues. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inge.